Mi madre siempre ha creído en la educación del sufrimiento. Le dije emocionado que había ganado 30 millones en la lotería y que finalmente podía permitirme tratar la enfermedad de mi hermana menor y saldar las deudas. Sin embargo, ella arrebató el billete de lotería y lo tiró al inodoro diciéndome casualmente que ese dinero no lo habíamos ganado nosotros y que no podíamos tomarlo. Más tarde, mi hermana menor falleció debido al retraso en el tratamiento y yo fui vendido al norte de Myanmar por unos cobradores de deudas, donde morí miserablemente, mientras mi madre aprovechaba nuestras desgracias para convertirse en una figura pública y vivir desde entonces sin preocupaciones ni escasez de comida y bebida. Cuando volví a abrir los ojos tenía en la mano el billete de lotería y mi madre me preguntó con entusiasmo si había ganado, si el billete de lotería que compré ayer era ganador. Me sentí mareado por un momento y al volver a abrir los ojos vi su rostro ansioso mientras bajaba la voz e inclinándose más cerca de mí volvía a preguntar si había ganado. Al mirar ese rostro familiar frente a mí me dolió un poco el corazón y entonces negué con la cabeza firmemente respondiendo, «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podríamos personas como nosotros merecer ganar algo tan bueno como la lotería?» Mi madre me miró con sospecha varias veces y al ver que mi expresión era tranquila retiró la mirada dejando escapar un largo suspiro y frunciendo los labios continuó diciendo que mamá siempre me había dicho que nacimos con un destino humilde y no merecemos cosas tan buenas y que incluso si realmente ganara no me dejaría usar ese dinero. Asentí obedientemente mientras ella me miraba unas cuantas veces más antes de darse la vuelta y marcharse satisfecha. Al verla irse finalmente relajé mis nervios que habían estado tensos todo el tiempo y casi estallé en risas. En realidad había renacido. En mi vida anterior, felizmente saqué el billete de lotería para compartirle esta maravillosa noticia, pero ella me lo arrebató y lo tiró directamente al inodoro. Temblando por todos lados e ignorando la suciedad extendí la mano para sacarlo. Pero el billete ya había sido arrastrado por el agua y observé con impotencia como los 30 millones que estaban casi a mi alcance desaparecían por completo desplomándome al lado del inodoro desesperado y sintiéndome completamente flácido en todo mi cuerpo. Después de experimentar una gran alegría y luego una gran tristeza seguida de desesperación mi madre se paró a mi lado hablándome casualmente y burlándose de mí diciendo que ese dinero no lo habíamos ganado y que no podíamos tomarlo. La miré con incredulidad, pero con toda rectitud dejó una frase, «Hago esto por tu bien» y luego se dio la vuelta y se fue. Mi madre siempre ha creído en la educación del sufrimiento pensando que solo sufriendo lo suficiente se puede liberar el alma y entrar al cielo después de la muerte, así que desde la infancia hasta la edad adulta ha estado obsesionada con crearnos dificultades a mi hermana menor y a mí. Mi padre murió en un accidente mientras trabajaba en una obra, pero ella ni siquiera pestañeó y perdió todo el dinero de la indemnización en la mesa de juego. Como resultado no pude permitirme ir a la escuela y abandoné los estudios prematuramente. Incluso lo embelleció diciendo que todo era por mi propio bien. Hasta más tarde, cuando mi hermana menor enfermó gravemente, pensé que podía confiar en esa lotería para pagar sus gastos médicos y saldar las deudas que mi madre tenía con el exterior, pero inesperadamente todo quedó en nada. Al final vi con impotencia como mi hermana menor moría ante mis ojos debido a un tratamiento tardío y mi querida madre ni siquiera derramó una lágrima e incluso concertó un matrimonio para ella antes del 7º día después de su muerte. Armé un gran alboroto en el funeral, pero mi madre me dejó inconsciente con un palo y cuando volví a abrir los ojos ya estaba en el norte de Myanmar donde viví una vida peor que la muerte mientras mi madre aprovechaba al máximo las desgracias de nuestras dos hermanas para convertirse en maestra de educación, haciéndose famosa en la industria y viviendo una vida sin escasez de comida y bebida desde entonces pisando los huesos de sus 2 hijas para ascender sin ningún sentimiento de culpa. Reprimí con fuerza el odio en mi corazón apretando el billete de lotería que aún estaba intacto en mi bolsillo mientras mi corazón latía con fuerza. Porque aunque mi madre creía en la educación del sufrimiento, todos los sufrimientos fueron impuestos a nosotras dos mientras ella misma vivía una vida cómoda y en esta vida yo haría que ella soportara todos los sufrimientos sola. A la mañana siguiente temprano pedí baja médica en la empresa y fui a la sede de la lotería para reclamar el premio y después de deducir los impuestos con un billete de 30 millones recibí exactamente 24.500.000. Inmediatamente transferí 300.000 a la cuenta del hospital de mi hermana. Organicé la cirugía más rápida para ella y también le dije al médico que usara los mejores medicamentos y el equipo más avanzado. Desde que nacimos hasta ahora nunca habíamos tenido una comida completa y cada vez que le pedíamos dinero a mi madre siempre decía que no tenía.
Pasar hambre era algo común para nosotras y cuando más hambre teníamos incluso rebuscábamos en los botes de basura para recoger la comida que otros habían tirado para llenarnos el estómago. Años de hambre le habían causado graves problemas estomacales a mi hermana y tuvo que ser hospitalizada para recibir tratamiento, pero mi madre no estaba dispuesta a pagar ni un centavo. Así que aunque había gastado todos mis ahorros no pude reunir el dinero para su cirugía y solo pude observar con impotencia cómo su condición empeoraba hasta que murió. Afortunadamente renací en esta vida y debía salvar a mi hermana. Cuando llegué al hospital la cirugía de mi hermana ya se había completado con éxito y la habían trasladado a una sala general. En cuanto abrí la puerta y entré vi a mi madre y a su mejor amiga mía sentadas junto a la cama. Me quedé un poco atónita. Después de todo mi madre nunca se había preocupado por nosotras y esta vez, cuando operaron a mi hermana, vino a acompañarla al hospital. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunté, pero antes de que pudiera estar más perpleja mi madre se levantó y levantó la mano para abofetearme mirándome con los ojos rojos y preguntándome quién me había permitido organizar la cirugía de mi hermana, de dónde había sacado el dinero y si se lo había robado, diciendo que había trabajado duro toda su vida y que sin embargo había criado a una hija ladrona y que yo era una verdadera desgracia para ella. En cuanto terminó de hablar rompió a llorar histéricamente a todo pulmón como si yo hubiera hecho algo imperdonable gritando que estaba realmente condenada y que criar a una hija como yo había arruinado su buena fortuna. Mía se adelantó rápidamente para consolarla y también me regañó diciéndome que ya no era una niña y que por qué seguía preocupando a mi madre y que no podía ser un poco más sensata. Me ardía la cara de dolor pero tenía el corazón helado. Justo ahora pensé que mi madre había cambiado de opinión y se había preocupado por su hija, pero en realidad solo era una ilusión. Mi hermana acababa de salir de la cirugía y seguía en coma, pero frunció el ceño ligeramente por el ruido de mi madre dando señales de despertar, así que la agarré directamente por el cuello de la camisa y la eché. Mi madre se quedó atónita y solo cuando la eché por la puerta recobró el sentido gritando cómo me atrevía y diciendo que había ido demasiado lejos, que cómo me atrevía a tratarla así, que era mi madre y que había robado ese dinero y que sabía que eso era un robo. Ignoré sus gritos y cerré la puerta de golpe. Incluso con la puerta bloqueada podía oír claramente sus maldiciones. A mi madre siempre le ha gustado controlar la vida de nuestras dos hermanas, lo cual podía satisfacer su ridícula vanidad, pero esta vez, debido a mi única resistencia, también entró en pánico. Sabía que no lo dejaría pasar fácilmente, pero no esperaba que llamara a la policía denunciando que yo había cometido un robo afuera con la esperanza de que me arrestaran. No culpes a mamá por ser despiadada, es tu culpa en primer lugar. Además, ir a la cárcel te ayudará a endurecerte, si no ¿cómo podrías conseguir tanto dinero tú sola? Dijo estas palabras con un tono altisonante que, si no fuera yo la protagonista, casi la aplaudiría. Me había manipulado con púa durante tanto tiempo que no me di cuenta de que era tan buena fingiendo. Por suerte, ya había muerto una vez y había visto su verdadero rostro con claridad hacía mucho tiempo. Su mejor amiga le susurró al oído, creo que cuando tu hija salga de la cárcel, deja que se case con mi hijo, así nuestras dos familias estarán aún más unidas y seguro que toda la familia te tratará bien. Y mi madre asintió con un gesto de aprobación y luego se giró para decirme que el hijo de Mía era un buen chico y que era más que suficiente para mí. Sentí náuseas y casi vomité, pues había oído hablar del precioso hijo de Mía hacía mucho tiempo. Era joven pero tenía la mala costumbre de ser lujurioso. Llevaba mucho tiempo robándole dinero a su madre para ir con prostitutas y había contraído todo tipo de enfermedades sucias, pero aún no mostraba ningún signo de arrepentimiento. ¿Cuánto me odiaba mi madre como para querer casarme con un hombre así para que sufriera? Me burlé y repliqué, si tanto te gusta, cásate con él. La expresión de mi madre cambió y justo cuando estaba a punto de regañarme Mía se adelantó diciendo, ¿cómo puede ser? Tu madre es tan vieja, ¿cómo podría ser digna de mi precioso hijo? Y tras decir esto apresuradamente finalmente se dio cuenta de que estábamos justo a su lado. Mía intentó calmar el ambiente rápidamente y con torpeza, pero mi madre la apartó. La cara de mi madre se veía fea, como si se hubiera tragado una mosca muerta, pero después de todo, como Mía fue su mejor amiga durante muchos años, no hizo nada más. Siempre había sido así, salvo por ser mala con mi hermana y conmigo, siempre había sido muy generosa con los demás. ¿Qué hacen, policías? Apresúrense a arrestar a mi hija, gritaba. Al ver que los policías seguían inmóviles, mi madre descargó su ira directamente sobre ellos.
Puse los ojos en blanco y no quise decir nada, pues justo ahora ya le había contado al policía el origen de ese dinero a sus espaldas y también les había contado cómo era realmente mi madre. Ahora todos esos policías se compadecían de mí y me apoyaban. Al ver que mi madre seguía lanzándome ataques personales, un joven policía que era el líder no pudo evitar decir: ya hemos investigado, su hija obtuvo este dinero por los canales adecuados. Usted es su madre, ¿por qué tiene que difamarla? ¿Sabe que está desperdiciando recursos policiales? Su tono era serio y mi madre estaba tan asustada que finalmente se calmó. Siempre había intimidado a los débiles y temido a los fuertes y frente a la policía ni siquiera se atrevió a quejarse hasta que se marcharon. Me dio pereza seguir prestándole atención y extendí la mano para cerrar la puerta de la sala, pero mi madre se adelantó y me detuvo extendiéndome la mano. Dame dinero. La miré en silencio, pero se puso aún más agresiva y dijo: ¿tienes dinero para pagar la cirugía de tu hermana? ¿Cómo es que no tienes dinero para mostrarle respeto filial a tu madre? Suspiré: mamá, ya se gastó todo el dinero, no queda ni un céntimo. ¿Podrías apoyarme un poco más? Antes de que pudiera terminar mis palabras, mi madre retiró la mano y retrocedió unos pasos con disgusto. No vengas a mí, no tengo dinero. También te dije que naciste para sufrir. ¿Por qué trataste la enfermedad de tu hermana? En mi opinión, tu castigo llegará pronto, y tras decir esto tiró de mí y huyó sin mirar atrás temiendo que le pediría dinero si llegaba un segundo tarde. Al ver sus apresuradas espaldas salirse les dije con desdén: no es nuestra venganza la que viene, es la suya la que ha llegado. Mi hermana y yo aún tenemos buena suerte en el futuro. Cuando mi hermana despertó aproveché la ausencia de mi madre y me mudé de casa con ella. Ya había comprado un piso grande cerca del colegio de mi hermana con el pago completo, lo suficientemente grande para nuestra vida diaria. Las habitaciones eran luminosas y las camas limpias, mucho mejores que los colchones mohosos y malolientes que mi madre nos había comprado antes. Mi hermana se tiró en la cama, me miró con ojos brillantes y me preguntó con incredulidad: hermana, ¿de verdad puedo vivir en un lugar tan bonito? Y asentí vigorosamente: nadie nace para sufrir. De hoy en adelante, haré todo lo posible para que mi hermana tenga la mejor vida. Mi madre no volvió a casa durante varios días seguidos y ni siquiera se dio cuenta de que nos habíamos mudado en absoluto. Solo cuando llegó a casa después de beber y vio el desorden me llamó para preguntarme a dónde habíamos ido. Le dije con naturalidad imitando su tono que habíamos decidido pasar las dificultades afuera y que ya nos habíamos mudado. Mi madre estaba tan enfadada que gritó por teléfono y me maldijo por ser una hija desleal. Fingí estar desconcertada y le dije: mamá, estoy pasando por dificultades afuera, ¿por qué no estás contenta? Mi madre se quedó ahogada con mis palabras y no pudo articular palabra durante un buen rato. Por supuesto que sabía lo que pensaba. Mi madre normalmente solo sabía salir con sus hermanas, beber y jugar a las cartas. Nunca había buscado trabajo y siempre había dependido de mí para mantener a la familia trabajando sola. Trabajaba afuera durante el día y tenía que servirle la comida y la bebida cuando volvía por la noche. No era diferente de su sirvienta personal. Acostumbrada a que yo me encargara de todo en cuanto a la comida y la bebida, ¿cómo podía estar dispuesta a dejar que me mudara así? En el otro extremo del teléfono mi madre apretó los dientes y pronunció algunas palabras lentamente. La consolé: mamá, dijiste que nacimos para sufrir. Bueno, tú también tienes que soportar este sufrimiento, si no definitivamente no podrás entrar al cielo después de morir. Colgué el teléfono directamente, demasiado tarde para seguir escuchando sus sermones. Sin mis cuidados, alguien como mi madre, que nunca había hecho tareas domésticas, podría no saber cómo vivir. Además, contando los días, esos cobradores de deudas vendrían a la puerta pronto. Para que mi madre no nos encontrara deliberadamente no le di la dirección de nuestro nuevo hogar. Originalmente quería transferir a mi hermana a un instituto privado para liberarme por completo del control de mi madre. Sin embargo, debido al problema de la condición de estudiante, mi hermana tuvo que quedarse donde estaba por el momento. Durante ese tiempo la cuidé con esmero y pronto su cuerpo casi se recuperó. Por los chismes de algunos vecinos parlanchines supe también que los cobradores de deudas habían venido a la puerta varias veces durante ese periodo. Mi madre estaba tan asustada que no pudo volver a casa y solo vagaba por la calle, y su supuesta mejor amiga, por miedo a involucrarse, se quedaba en casa todo el día fingiendo estar muerta. Me burlé: en mi vida anterior,
Cuando los cobradores de deudas llamaron a la puerta, mi madre me empujó directamente, queriendo usarme para pagar la deuda. Por miedo a que la lastimaran, dijo con rectitud que era una buena oportunidad para expiar mis pecados y observó con impotencia cómo me llevaban esos hombres. Después de que logré escapar arriesgando mi vida, me despreció por ser sucia y me dejó encerrada afuera. Si no hubiera necesitado una sirvienta, probablemente no me habría dejado entrar. Durante ese tiempo mi madre me llamó cientos de veces sin parar, esperando que me presentara para ayudarla a lidiar con esa gente. Desafortunadamente, yo ya había bloqueado su número. En mi vida anterior ella hizo la vista gorda ante mi miseria. En esta vida es hora de que la experimente. Ella misma le hará saber lo que es ir al infierno. La escuela de mi hermana tuvo una reunión de padres. No le avisé a mi madre y fui sola. Originalmente quería darle una pequeña sorpresa a mi hermana, pero, inesperadamente, antes de entrar al aula, escuché los duros insultos de mi madre. Se me encogió el corazón y entré rápidamente. Pequeña __, te he servido buena comida y bebida durante tanto tiempo, y ni siquiera me invitaste a la reunión de padres. ¿Acaso me desprecias? Mírate, ¿cómo te atreves a usar ropa tan bonita? Quítatela de inmediato. Mi hermana estaba arrodillada en el suelo, con el rostro pálido como el papel, temblando de miedo. El terror en sus ojos era casi palpable. Se aferró a su ropa con fuerza para evitar que mi madre se la arrancara. Mamá, no seas así, esta es la ropa nueva que mi hermana me compró. Mi madre levantó la mano y la abofeteó. Ni siquiera yo he usado ropa tan bonita, ¿cómo puedes pretender usarla? Hacía tiempo que no la veía, y de hecho mi madre se veía mucho más demacrada, con la ropa arrugada y un olor agrio por todas partes. Parecía que no había vivido bien sin mí durante todo este tiempo. A un vistazo vi a Mía regodeándose a su lado. Era profesora de chino en la escuela de mi hermana. Presumiblemente fue ella quien le filtró la información a mi madre esta vez. Después de todo, a mi madre nunca le habíamos importado y, naturalmente, no podía saber en qué escuela estudiaba mi hermana. Fingió acercarse e intentó detener la pelea, pero en vez de eso echó más leña al fuego y dijo algunas palabras más para menospreciar a mi hermana. Los estudiantes y padres de los alrededores se reunieron y susurraron. Todos fueron engañados por la actuación de mi madre, que era muy buena fingiendo lástima en público. Me burlé y corrí hacia ella, pateando a Mía al suelo. Se cubrió el estómago y no pudo levantarse durante un buen rato. Mi madre se asustó y, sin querer, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Mi hermana recogió su ropa con fuerza y me agarró la manga, pero frunció los labios y no se atrevió a decir palabra. Mi madre siempre había sido una pesadilla para ambas. La opresión y el miedo de más de 10 años no se curan de la noche a la mañana. Mi hermana era sensible y se humillaba. La mayoría de las razones eran culpa de mi madre. Desde que crecimos, las palabras que más escuchamos de ella fueron, no te lo mereces. No entendía, ya que nos detestaba tanto, ¿por qué nos dio a luz? Escondí a mi hermana detrás de mí, y entonces mi madre recobró el sentido y empezó a acusarme con los ojos enrojecidos. ¿Crees que eres tan capaz que ya no necesitas a tu madre? ¿Me estás menospreciando? Al verla histérica como un loco, de repente no pude evitar reírme. Ante su mirada incrédula dije en voz baja, mamá, ya no te necesitamos, así que por favor sal de nuestras vidas de ahora en adelante. ¿Te has vuelto loca? Es tu madre biológica. Mía finalmente logró levantarse del suelo y, enojada, defendió a mi madre. Sabía que lo que hacía parecía ayudarla, pero en realidad solo quería que volviera a controlarnos con firmeza como antes, de modo que pudiera casarse con su hijo inútil gratis. El rostro de mi madre palideció, se vio tembloroso y extremadamente vulnerable, pero vi el odio escondido en sus ojos. Fingir lástima conmigo era su máscara. ¿Madre biológica? Caminé hacia ella con una sonrisa y le pregunté retóricamente, ¿desde que mi hermana y yo crecimos, cuando nos has dado suficiente para comer? ¿No recogiste toda la ropa que usamos del basurero? Cuando mi hermana estaba en el hospital, ni siquiera quisiste pagar la cirugía y solo querías verla morir. Incluso quisiste entregarme a su asqueroso hijo como esposa. Señalé a la asustada Mía y sonreí con tristeza. Todos los días querías que viviéramos en la miseria, y si no había una dificultad, tú me la crearías. ¿Esta es mi madre biológica? Me desplomé en el suelo exhausta,
con lágrimas corriendo por mi rostro, y fingí aún mejor que ella. Las expresiones de los padres que me rodeaban cambiaron drásticamente. Hubo más compasión en sus miradas al observarme. Incluso muchos padres se levantaron para defenderme. ¿Cómo puede haber una madre así? ¡Qué cruel! Esta maestra es igual. ¿Quién hubiera pensado que tiene rostro humano pero corazón de bestia? Al ver que la discusión de todos se intensificaba, mi madre simplemente dejó de fingir. No entienden nada. Yo di a luz a estas hermanas y puedo tratarlas como quiera. No es asunto suyo chismear aquí. Mi madre siempre había tenido mal genio, y ahora, en un ataque de ira, mostró su verdadero rostro. Se sintió liberada, pero hizo sufrir mucho a Mía, que siempre había estado a su lado. Mi madre no tenía trabajo, así que, por supuesto, temerosa de los chismes de los demás, su único propósito era sacarme dinero y seguir viviendo su vida despreocupada. Pero Mía era diferente. Era profesora aquí y de inmediato recuperó la compostura y quiso llevarse a mi madre para calmar los ánimos. Desafortunadamente, mi madre ya estaba tan enfadada que tenía los ojos enrojecidos, no escuchaba a nadie y atacaba a todos indiscriminadamente. Efectivamente, mi madre no tardó en montar un escándalo antes de que los directores de la escuela trajeran a los guardias de seguridad y nos llevaran a la oficina. Mía no era una profesora titular, era más bien una trabajadora temporal. Como había causado tanto lío ese día, la escuela le entregó directamente una notificación de despido. Tras recibirla, Mía se quedó atónita. Se había divorciado de su marido recientemente, y su hijo era un vago que se negaba a trabajar, gastando el dinero de forma extravagante. Con este empleo mantenía a toda la familia. Perdió su trabajo y ahora ni siquiera podía garantizar comida y sustento. Solo entonces mi madre se dio cuenta de que había cometido un error, pero Mía la ignoró y se fue directamente. Parecía que su amistad de mejores amigas finalmente iba a romperse. ¿Estás muy orgullosa de ti misma? Mi madre estaba furiosa. Al verme quieta extendió la mano e intentó golpearme de nuevo. Mi hermana se paró frente a mí por primera vez, con un toque de determinación en su rostro, generalmente tímido. Mamá, fuiste tú quien primero le hizo daño a mi hermana. Al ver la delgada figura frente a mí, me quedé un poco aturdida por un momento, pero aún así agarré la mano de mi madre. Años de entregarse al vino y la lujuria ya habían vaciado el cuerpo de mi madre. Con solo un pequeño esfuerzo por mi parte, cayó al suelo. Desafortunadamente, no había nadie más alrededor excepto mi hermana y yo. Su actuación fue en vano. Al vernos a los dos que no le escuchamos, mi madre se enojó tanto que se rió, ya que ustedes dos son tan desobedientes. Consideren que he criado a dos desgraciados desagradecidos, nuestra relación madre-hija ha llegado a su fin. Ella fingió secarse las lágrimas, luego puso los ojos en blanco y dijo la verdad, no ha sido fácil para mí criarte durante tantos años. Incluso si cortamos nuestra relación, ya eres un adulto y debes pagarme la pensión mensual por mi vejez. Al fin y al cabo, todo era cuestión de dinero. Para ser honesto, no había gastado mucho del dinero de mi madre desde que crecí. Después de todo, ella nunca había estado dispuesta a gastar dinero en nosotros. ¿Realmente era lo suficientemente descarada como para pedirme la pensión? Detuve a mi hermana que estaba a punto de discutir con ella y asentí. Por supuesto, no te cambiaré ni un centavo menos. Con mi garantía, mi madre se fue contenta. Mi hermana me miró preocupada y la consolé frotándole suavemente la cabeza. Es natural apoyar a los padres. Pero mi madre no sabía que la pensión alimenticia mínima era de 800 yuanes, no le daría ni un centavo más que eso. Ya hacía tiempo que estaba acostumbrada a gastar dinero de forma extravagante y 800 yuanes estaban lejos de ser suficientes para ella. Cuando le transferí la pensión del primer mes, mi madre se enojó tanto que fue a mi empresa a bloquearme. Lamentablemente ya había renunciado antes de tiempo y ella vino en vano. También transferí a mi hermana a otra escuela por el momento, ella no pudo encontrarnos en absoluto. Por fin tuvimos una vida tranquila por un tiempo. Cuando fui a recoger a mi hermana de la escuela y nos dirigíamos a casa, nos bloqueó un hombre extraño de la comunidad. Él sonrió y estaba a punto de tocar mi mano, di unos pasos hacia atrás y lo miré defensivamente. Este hombre me parecía un poco familiar, pero no pude recordar quién era por un momento. Al ver que lo esquivé,
La sonrisa en el rostro del hombre se congeló y estaba un poco infeliz. Cariño, ¿por qué estás esquivando? Tu madre ya aceptó casarte conmigo, ya somos familia. Dudé y pregunté, ¿y es Maxwell? Maxwell asintió y me miró de arriba a abajo lascivamente. Tu madre tenía razón. Eres realmente una belleza, pero estas cosas que llevas son demasiado derrochadoras. De todos modos, cuando me case contigo en el futuro, te enseñaré bien. Di un paso atrás y curvé ligeramente los labios. Lo siento, creo que estás sucio. Además, la ropa que llevo puesta la compré con mi propio dinero, no es asunto tuyo. Maxwell había sido malcriado por Mia durante mucho tiempo y tenía todo tipo de malos hábitos. Anteriormente nadie se atrevía a contradecirlo, así que lo que dije tocó directamente su nervio y lo hizo estallar en ira al instante. Mamá, ven aquí rápido, esta __ mujer me está acosando. Maxwell se dio la vuelta y gritó. Vi a Mia salir corriendo apresuradamente del edificio de apartamentos y acercarse a su lado con ansiedad. Ella dio un suspiro de alivio cuando vio que no estaba herido, al ver que era yo. Se cruzó de brazos y se burló. Oh, ¿quién es? Resulta que eres la hija poco filial, realmente viniste a nuestra puerta. Sabiendo que mi familia va a comprar una casa nueva, ¿estás aquí especialmente para adular a mi Maxwell? Después de todo, los precios de las viviendas en la comunidad de Hongan son tan altos que, con gente como tú, no puedes permitirte ni siquiera comprar un inodoro, incluso si ahorras cada centavo durante toda tu vida. Maxwell se paró detrás de ella y orgullosamente levantó su cuello, estrechó su mano y le instó, mamá, quiero que ella sea mi esposa. Cuando me case con ella, le enseñaré una buena lección. Mia siempre había sido obediente a Maxwell, aunque me miraba con desprecio, por el bien de su hijo, de mala gana dijo, ¿escuchaste eso? Considérate afortunado, ¿quién le dijo a mi hijo que te quisiera tanto? Ella me miró fijamente y observó a mi hermana que estaba a mi lado. Sin embargo, un perdedor es suficiente, no permitiré que tu hermana venga a mi casa. Mia estaba actuando con altivez y poder, y sus palabras estaban llenas de condescendencia hacia mí. Mientras hablaba, quería extender la mano y agarrarme de nuevo. Miré el edificio de apartamentos de donde ella salió y me tocó la barbilla. ¿Es esta tu casa? Mia y Maxwell enderezaron sus espaldas. Por supuesto. Si recuerdo correctamente, este edificio de apartamentos en la comunidad de Hongan fue construido recientemente en un terreno baldío. Y los precios de las viviendas eran muy bajos. El área de cada vivienda en el interior no era más de 15 metros cuadrados. Era un barrio marginal muy conocido en la comunidad de Hongan. No entendía por qué podían estar tan orgullosos de comprar una casa de 15 metros cuadrados. Mi hermana fingió estar sorprendida y dijo a mi lado, tía, recuerdo que el área máxima de los apartamentos en este edificio es de solo 15 metros cuadrados. Tu familia. Mia la interrumpió con una cara roja, no entiendes nada. Es mejor que ustedes dos que no pueden pagar nada en absoluto. De repente, pensó en algo y una sonrisa satisfecha apareció en las comisuras de su boca. Casi lo olvido, la seguridad en la comunidad de Hongan es estricta. A los no residentes no se les permite ingresar. ¿Ustedes dos se colaron? Mia sacó su teléfono, queriendo llamar a los guardias de seguridad para que nos llevaran, pero después de hacer la llamada, los dos todavía estábamos allí de pie, a salvo. Mia no pudo salvar las apariencias y siguió hablando con dureza. Solo espera, cuando lleguen los guardias de seguridad, te haré pagar. Apreté los labios, no estaba seguro de quién estaría en problemas entonces. Los guardias de seguridad llegaron rápidamente y el administrador de la propiedad vino con ellos. Mia los saludó con una sonrisa encantadora, pero ninguno de los dos la miró, sino que caminaron directamente hacia mí. El administrador de la propiedad se secó la frente y gritó, «Señorita John, ¿está bien?» Mia se quedó atónita en el acto. Al segundo siguiente se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a perder los estribos. ¿Están locos? ¿Es esta mujer la que me ofendió y por eso te llamé aquí? ¿Cómo puedes estar de su lado? Soy tu dueño. El administrador de la propiedad frunció ligeramente el ceño y me miró en señal de disculpa. Asentí. Y luego se giró para mirar a Mia. Tía, compraste esa casa a un precio especial, que no está dentro del alcance de nuestros servicios inmobiliarios. Además,
La señorita Jun también es una de nuestras propietarias, por lo que, cuando se trata de servicios, por supuesto, debemos darle la máxima prioridad. Mia me miró con incredulidad y gritó, ¿ella es dueña? ¿Me estás tomando el pelo? La expresión del gerente se mantuvo sin cambios. Si desea realizar el pago, podemos atenderlo en cualquier momento. El administrador de la propiedad la miró con una sonrisa, mientras Mia permanecía allí en un estado lamentable, con aspecto de loca. Maxwell siempre había estado preocupado por su reputación. En esta situación, abandonó directamente a su madre y se escabulló. Mia me miró asustada y luego se dio la vuelta para perseguir a su precioso hijo. Parecía que el asunto estaba perfectamente resuelto, pero en realidad todo apenas comenzaba. Sabiendo que tenía el dinero para comprar una casa, Mia seguramente le contaría esta noticia a mi madre. Era solo cuestión de tiempo para que mi madre viniera a buscarme. Sin embargo, todo esto estaba dentro de mi plan. Recibí una llamada del administrador de la propiedad en casa y sonaba un poco indeciso en el otro extremo del teléfono. Señorita Jun, hay una mujer en la puerta que dice ser su madre e insiste en verla. ¿Cree que deberíamos dejarla entrar? Suspiré y respondí, déjala entrar. Sé que ella siempre ha sido incapaz de soportar verme vivir bien. Colgué el teléfono y mostré una sonrisa forzada a las numerosas cámaras. No importa cómo me haya tratado mi madre en el pasado, después de todo ella sigue siendo mi madre. Varios periodistas no lo soportaron y me prometieron que usarían sus cámaras para grabar todas las maldades de mi madre. Tomé un sorbo de agua para ocultar la sonrisa en mis labios. Después de esperar tanto tiempo, mi madre finalmente había llegado a mi puerta. Valió la pena gastar mucho dinero para contratar personas para arruinar su reputación. Ahora todo estaba listo excepto un elemento crucial, y esa estúpida madre mía seguía caminando directamente hacia la trampa a propósito. Después de esperar un rato en la habitación, escuché el sonido de alguien golpeando fuertemente la puerta, fingí tener miedo y fui a abrirla. Tan pronto como se abrió, el viejo rostro de mi madre apareció frente a mí. En comparación con cuando se cuidaba bien antes, ahora parecía vieja y fea y olía mal por todas partes. Le di la espalda a las cámaras y me burlé de ella. Mi madre me agarró directamente del cuello, con tanta fuerza que apenas podía respirar. Pequeña, tú sí que ganaste la lotería en aquel entonces, me mentiste diciéndome que no habías ganado, ¿en qué estabas pensando? Me sentí mareada por un rato, mi hermana corrió hacia adelante y la pateó hacia abajo. Mi madre estaba furiosa, 2 hijas desleales, sois sencillamente escandalosas. Me sequé las lágrimas y pregunté retóricamente, mamá, ¿no has querido siempre que suframos? ¿No dijiste que cuanto más dificultades sufrimos, más posibilidades tenemos de ir al cielo? Solo quería que tú también sufrieras y tuvieras la oportunidad de ir al cielo. ¿Qué me pasa? Mi madre se quedó paralizada por mis palabras por un momento y no pudo decir nada durante mucho tiempo. Los periodistas en la sala no pudieron esperar más, tomaron sus equipos, pusieron los micrófonos frente a mi madre. Tía, ¿no te sientes culpable por abusar de tus hijas? ¿Qué es la llamada educación del sufrimiento? ¿No es simplemente crear dificultades deliberadamente para torturar a los niños? ¿Realmente existe una madre así en el mundo? Solo entonces mi madre se dio cuenta de que allí había muchos forasteros y que solo podía defenderse débilmente. Tenía los ojos muy abiertos y vi inmediatamente a Mia, que estaba escondida detrás de ella y estaba a punto de escabullirse al ver que la situación no estaba bien. Mia, ¿por qué te vas? Tan pronto como dije esto, mi madre recordó que no había venido sola y rápidamente agarró fuerte a Mia. Ella me saludó con una sonrisa incómoda y se vio obligada a quedarse. Mi madre no era estúpida. Al ver que la situación no estaba a su favor rápidamente me pidió disculpas con una mirada de dolor en su rostro y le echó toda la culpa a Mia. Ella estaba tan enojada que le dio varias bofetadas, pero mi madre lo soportó todo. Mi madre tomó mi mano con una mirada de arrepentimiento en su rostro. Mamá estaba equivocada, mamá está dispuesta a cambiar. ¿Puedes perdonar a mamá? Saqué mi mano y la limpié en mi ropa. Por supuesto que sabía lo que estaba planeando, pero aún así asentí. Sus ojos se iluminaron. Antes de que pudiera decir algo me escuchó continuar. Te perdono, pero mamá, ¿no valoras más el sufrimiento? Tampoco puedo obligarte a vivir conmigo. Por el bien de tus creencias será mejor que te quedes en la vieja casa por ahora. También te transferiré 800 yuanes a tiempo cada mes,
No podemos ir en contra de tus principios. Dije estas palabras en tono altisonante y mi madre no tuvo forma de negarme nada. Vi su rostro distorsionarse de repente, aunque el resultado fue que mi madre y yo nos reconciliamos bajo mi intención. Las acciones anteriores de mi madre se difundieron ampliamente en los informes de noticias y de repente se hizo famosa. Casi todo el mundo despreciaba lo que había hecho, incluso cuando salió a buscar trabajo fue rechazada por todas las empresas y apenas podía sobrevivir con los 800 yuanes que le daba cada mes. Y a mí me etiquetaron como una estrella de la suerte y gané la compasión y el amor del público. No mucho tiempo después mi madre no pudo soportarlo más. Llamó específicamente para decirme que había preparado una mesa de platos deliciosos para mí en la vieja casa y quería que regresara y charlara con ella. Durante ese periodo mi hermana estaba preparando el examen de ingreso a la universidad, así que planeé regresar sola. Aunque sabía que mi madre no tenía buenas intenciones, también planeé regresar y ver qué trucos me iba a hacer. Tan pronto como entré por la puerta mi madre me saludó con entusiasmo. La mesa estaba llena de todo tipo de platos deliciosos. Originalmente estos platos eran solo para que ella los comiera en el pasado. Mi hermana y yo recibíamos azotes de mi madre incluso si solo los mirábamos. Y ahora mi madre estaba usando estos platos para adularme. ¡Qué irónico! Pero ella olvidó que yo había crecido y ya no era una niña que le estaría agradecida solo porque me daba un dulce después de una paliza. Mi madre me sirvió la comida con entusiasmo e incluso me sirvió vino. Tomé un sorbo de mala gana y luego ella se relajó. Ella anduvo con rodeos y me preguntó sobre la lotería. Le hice un gesto con la mano. Mamá, excepto por comprar esa casa, doné todo el resto. De repente mi madre se levantó y gritó a todo pulmón, ¿lo donaste todo? Al darse cuenta de que había perdido la compostura rápidamente trató de compensarlo. Mamá simplemente piensa que es una lástima. Sonreí y pregunté retóricamente, ¿no dijo mamá que deberíamos disfrutar del sufrimiento? Mi madre apartó la mirada con culpa. Bueno, esa casa. Asentí, es mía. Mi madre finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y continuó sirviéndome vino. Fingí beber pero cambié nuestras copas de vino cuando ella no estaba mirando. No creí que pudiera tener buenas intenciones al invitarme a cenar gratis. Efectivamente, después de solo una copa de vino, mi madre se desmayó inmediatamente. Su dormitorio había sido cuidadosamente decorado, me cubrí la nariz para no inhalar demasiada especia afrodisíaca. Llevé a mi madre dentro y la tiré sobre la cama, luego me escondí en un pequeño rincón de la sala que no era fácil de ver. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que Mia llegara a la puerta con su hijo. Tan pronto como entraron por la puerta, Maxwell corrió apresuradamente al dormitorio, parecía que los tres estaban confabulados. Mi madre me pidió deliberadamente que volviera a casa, con la intención de drogarme y ayudar a Maxwell a realizar sus sucias acciones. Me froté la frente dolorida. Ella había asumido que yo era de corazón blando y quería que me embarazara accidentalmente para que yo tuviera que dar a luz al niño. De esta manera, ellos podrían tener el derecho a heredar mi casa. ¡Qué hermoso sueño! Al escuchar los ruidos lascivos que venían del dormitorio, no pude evitar curvar las comisuras de mi boca. No me preocupaba que Maxwell descubriera que la persona en la cama no era yo, después de todo. Mi madre realmente me odiaba. La cantidad de afrodisíaco que usaba probablemente era tanta que incluso si el objetivo fuera un perro como Maxwell, inmediatamente entraría en celo y ni siquiera se molestaría en mirarle la cara. Los ruidos en el dormitorio duraron mucho tiempo. Finalmente, cuando cesaron, Mia, que había estado sentada en el sofá y mirando la puerta del dormitorio todo el tiempo, se dio una palmada en el muslo y dijo alegremente, «Está hecho». Me acerqué a ella por detrás, me incliné y también le pregunté con una sonrisa, «¿Qué ha pasado?». Mia giró la cabeza rígidamente. Poco a poco, cuando vio que era yo, gritó como si hubiera visto un fantasma, «¿Por qué estás aquí?». Ella se quedó mirando fijamente el dormitorio. «¿Quién es la persona en el dormitorio?». Me reí entre dientes, «Es mi mamá». Mia me empujó a un lado, corrió locamente hacia la puerta del dormitorio, la abrió y luego dejó escapar un grito estridente. Empujé la puerta principal y salí, todavía podía escuchar débilmente sus gritos y los sonidos de la pelea. Pero solo les estaba dando a probar un poco de su propia medicina. ¿Qué derecho tenía ella a llorar?
El hecho de que el precioso hijo de Mía se acostaba con su buena amiga fue difundido por algunos vecinos chismosos y pronto se convirtió en la comidilla del pueblo y de casi toda la ciudad. La madre y el hijo estaban demasiado avergonzados para salir y se quedaban en casa todos los días. Yo descubrí el plan de mi madre. Ella no se atrevió a venir a verme otra vez por miedo a que yo hiciera algo más que la deshonrara aún más. Sin embargo, ella era una mujer mayor, sin dinero y sin trabajo, y había muchos cobradores de deudas buscándola afuera todos los días. Cuando estaba al borde de la desesperación, descubrió que estaba embarazada, era el hijo de Maxwell. Con este niño, fue directamente a la familia de Mía, los abrazó firmemente, se instaló allí cómodamente. E incluso fue más allá y presentó una solicitud, queriendo casarse con Maxwell y obtener estatus a través de su hijo. Por supuesto, Mía no estaría de acuerdo, definitivamente no quería que su precioso hijo se casara con una anciana. Durante este periodo de tiempo, la amistad entre mi madre y Mía ya había llegado a su fin. Mía casi odiaba a mi madre hasta los huesos porque mi madre se había acostado con su precioso hijo y deseaba poder desollarla viva. Ellos sí querían un hijo, pero definitivamente no el que estaba en el vientre de mi madre. Además, después de que mi madre quedó embarazada, su temperamento empeoró cada vez más. Y a menudo usaba púa sobre ellos. Mía y Maxwell no eran tan débiles como mi hermana y yo solíamos ser. Después de soportarlo durante unos días, comenzaron a ponerle las manos encima a mi madre. Ninguno de los tres tenía trabajo y ni siquiera podían mantenerse a sí mismos, y mucho menos criar a un hijo. Mi madre fue golpeada por Maxwell todos los días e incluso tuvo un aborto espontáneo. Finalmente, se arrepintió. Fue una pena que fuera demasiado tarde. Solo cuando el sufrimiento cayó sobre su propia cabeza pudo sentir realmente la desesperación y la impotencia que mi hermana y yo habíamos experimentado en nuestra vida anterior. Se las arregló para robar el teléfono móvil que había sido escondido por la madre y el hijo con gran dificultad y me llamó, considerándome como su última gota. En el otro extremo del teléfono, ella lloraba amargamente y me rogaba con horror que la salvara. Casualmente le dije, mamá, la gente vive para sufrir, ¿no es bueno para ti sufrir más ahora? Mi madre rugió desesperada al otro lado del teléfono. Ignoré sus súplicas y colgué el teléfono directamente. Después de todo, siempre había sido un niño obediente. Respeté cada decisión de mi madre. Pero ella tuvo que experimentar todo por sí misma. Mi hermana estaba haciendo su tarea tranquilamente a mi lado. Sintiendo mi mirada, giró la cabeza y me mostró una sonrisa feliz. De repente, me sentí aliviado. En esta vida, debería ser así. Vivir cómodamente. Nadie nace con un destino humilde, condenado a sufrir. Todas las vidas son preciosas. En esta vida, mi hermana y yo seguramente viviremos bien.